nos hablaba de las 20 propuestas que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, un gran paquete de reformas electorales, y tenemos a Alan Capetillo, analista político y analista de temas sociales. Bienvenido, Alan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi estimado Obed, siempre un gusto saludarte a tu auditorio, y yo creo que ante todo, y a Dios gracias, abogado. Abogado. Y en ese sentido, respetuoso de la Constitución, y ciertamente muy agraviado por lo que sucedió el día de ayer, que el presidente desprecia el encuentro de los poderes que tradicionalmente se da en Querétaro para celebrar el aniversario de la Constitución. No fue, ¿verdad? El evento no fue, y opta por intentar prostituir el sentido de lo que es la Constitución de nuestro país para convertirlo en un instrumento electoral, que es lo que estamos básicamente viendo. Cualquiera de estas 20 reformas pudo haberse planteado a lo largo de todo el sexenio. No se hace ahora porque quiere convertir nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, nuestra norma fundamental en un instrumento para la polarización, para la propaganda política, y eso a quienes respetamos el orden constitucional, quienes somos abogados, quienes hemos dado clases de derecho, quienes participan en el foro jurídico, pues ciertamente nos llama la atención, nos llama al agravio, y ciertamente creemos que es algo que se tiene que denunciar, decir en voz alta, porque la Constitución no es un instrumento de propaganda política. La Constitución, Obed, es un instrumento jurídico, es un instrumento político de la más alta importancia para poder articular la vida en sociedad, que tiene que darle a las sociedades estabilidad en el tiempo y no funcionar como un instrumento de polarización para los intereses políticos del gobierno en turno. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿tú ves mal la presentación de estas reformas? A ver, podrás discutir cada una de las iniciativas en su particular. A mí me parece que todas llevan una profunda carga demagógica, pero el escenario general que se hace de presentar estas 20 iniciativas por parte del presidente en su último año, previo al inicio prácticamente de las campañas electorales, ya en unas semanas más, sí, pues es obvio que lo que está intentando es convertir la Constitución en un campo de batalla para las fuerzas político-electorales. Además, desde la demagogia, porque finalmente la Constitución uno espera que dé estabilidad en el tiempo. En este país hemos tenido esta mala costumbre de convertir la Constitución en una especie de plastilina que se puede estar moldeando y remoldeando de una forma y de otra, porque queremos llevar nuestros conflictos políticos a la Constitución. Permanentemente queremos estar distorsionando el sentido de lo que contiene esta norma fundamental, que deberían de ser reglas pensadas a muy largo plazo. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos solo ha tenido 27 reformas en toda su historia, las famosas enmiendas, mientras que la de México solo en el siglo pasado tuvo más de 700. Eso es no tener seriedad en el proyecto constitucional de este país, querer reinventar el país todos los días con todo lo que ello implica en cada uno de los ámbitos que luego reformas como las que se plantean el día de hoy quieren plantear, pues sí es ciertamente irresponsable, y más irresponsable cuando además se percibe con nitidez y con claridad de que, por ejemplo, aquí hay un ataque incluso al principio de división de poderes. Es muy claro el atentado que está haciendo la Cuarta Transformación, el gobierno federal, contra el Poder Judicial, particularmente al que pretende incluso descabezar con esta reforma. Están planteando destituir a todos los ministros. ¿Y sí se puede? Sí se puede, pero se necesita esa mayoría. Se ha intentado, sí, de hecho en la reforma del 94 hay quien dice que eso fue lo que sucedió. Sí, pero esta idea de que no me gustan lo que los ministros resuelven, y como no me gusta lo que los ministros resuelven, voy a inventarme algún tipo de reforma demagógica además, porque en ninguna parte del mundo se eligen a los ministros por voto popular, y hay muy buenas razones para ello, ¿sí? Para poder tener un pretexto para cambiarlos a todos, ¿sí? Para hacer demagogia con la judicatura, ¿sí? Eso nos parece tremendamente grave a muchos. Creemos que tenemos que salir a denunciarlo, porque lo que se quiere es subordinar al Poder Judicial, subordinar la interpretación de la Constitución y construir una Constitución a modo de un régimen político. Pero la Constitución no puede estar a modo de un régimen político. La Constitución es un proyecto de país para todos los mexicanos, y sobre todo un mecanismo de control del poder para establecer pesos y contrapesos. El sentido de la Constitución es exactamente el contrario del que planteó ayer el presidente López Obrador. No se trata de que sea su proyecto de gobierno, se trata de que sea un límite a sus impulsos de gobierno, a sus proyectos de gobierno, a sus caprichos en el gobierno. Eso es lo que es una Constitución
política aquí y en cualquier país, porque la Constitución está planteada para limitar el poder, para dividir el poder, porque sabemos que cuando se concentra demasiado poder en un solo individuo tiende a corromperlo. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa es la filosofía subyacente en la Constitución de los estados liberales modernos, que esto viene obviamente desde la Revolución Francesa, con antecedentes en la Revolución Gloriosa Inglesa y después en Estados Unidos con la Constitución norteamericana, donde se planteó el poder tiene que estar dividido, ¿sí? Tiene que estar fragmentado, tiene que haber pesos y contrapesos, porque por más iluminado que nos parezca el caudillo, por más justo, por más noble que se presente, por más socialmente atractivas que parezcan sus reivindicaciones, hay que siempre sospechar del poder. Y hay que siempre mantenerlo dividido, que es algo que con estas reformas plantea de alguna manera ponerse bajo ataque, ¿no? Una concentración de poder, demagogia constitucional en otros temas. Por ejemplo, todo este tema de tratar de llevar la discusión económica a la Constitución, como si el tema de los salarios que ganan los mexicanos tuviera algo que ver con lo que dice la Constitución y no con la productividad de las empresas del país, que es donde verdaderamente se genera la riqueza y los salarios para que los trabajadores puedan tener un mejor nivel de vida. Acá se pretende presentar la idea demagógica como si la Constitución fuera un instrumento para cambiar la realidad económica, pero la Constitución no es un instrumento para cambiar la realidad económica. La Constitución es un instrumento para regular la actividad política, otra vez, para separar, dividir y controlar al poder, pero no la economía. La economía tendrá que tener sus reformas estructurales, si se quiere, podemos discutirlas en diferentes aspectos, pero esta idea demagógica de que yo por decreto voy a ordenar que todo mundo sea más próspero, más rico y gane más, es un tanto demagógico, es usar la Constitución para algo que no es, ¿sí? O peor aún, en términos de política pública, con todos esos temas de las pensiones y las afores, sí, y la ley del ISSSTE y la ley del IMSS y demás, pues es también plantear en la Constitución mucha demagogia, planteando cosas que son irrealizables en términos económicos, ¿sí? Términos financieros, y después arriesgar a que la viabilidad del Estado mexicano en términos económicos quede supeditada a caprichos que pusimos en la Constitución. ¿Sí? Porque otra vez la Constitución se utiliza para lo que no es, no se utiliza para controlar y dividir el poder, sino se utiliza para hacer demagogia constitucional, para engañar a la sociedad, para prometer lo que no se tiene, ¿sí? Y a partir de esto convertirla en un instrumento de propaganda electoral, para que la gente sea engañada, para que la gente sea manipulada por un discurso demagógico que diga, elígeme, vota a mis diputados porque ellos van a hacer que el día de mañana tú te puedas jubilar con el 100% de tu jubilación, aunque no se haya ahorrado nada, aunque sea financieramente inviable, y en el mediano plazo eso termine también por ser una crisis para las finanzas públicas y después una crisis económica para el país. Demagogia constitucional. Se está utilizando la Constitución, que es nuestra norma fundamental, como un instrumento de propaganda político-electoral, y es algo que a quienes creemos en la importancia de la Constitución como un documento relevante de nuestra vida política, ciertamente nos llama al agravio y tenemos que combatirlo. A lo mejor después va a ser lo que siempre, ¿no? El presidente lanza todas estas propuestas espectaculares, no se las va a aprobar el Congreso de la Unión, sobre todo las constitucionales, no, algunas creo que sí se pueden, pero la mayoría constitucional no aplica, le echan para atrás y pues va a quedar como Martín, se va a seguir quejando de que él es la víctima, ¿no? Y por eso tenemos que salir a explicar al conjunto de la sociedad qué es la Constitución y por qué la Constitución no puede ser este instrumento de buenos deseos que se trata de presentar, ¿no? Eso es esta carta a Santa Claus. Sí, la Constitución es un instrumento político que requiere seriedad en su estudio, análisis y modificación, si es que se tiene que dar. Son temas complejos que hay que atender con mucho cuidado, porque ciertamente las cosas que se resuelven cuando se modifica la Constitución o que cambian son cosas de gran importancia, son transformaciones de gran calado, y naturalmente no puede ser un instrumento de demagogia al servicio de políticos irresponsables,
que es lo que estamos viendo. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que plantear como abogados, quienes hemos sido académicos, quienes participamos del foro jurídico, es la necesidad de tener seriedad en las discusiones constitucionales. ¿Sí? Seriedad en la discusión de los problemas públicos que llegan al debate parlamentario o al debate social, para que esta discusión se dé con puntualidad en los órganos legislativos que se tengan que dar, con los tiempos que se tengan que tener, pero no en función de una agenda electoral específica, no tomando de rehén la Constitución para manipular al conjunto de la sociedad y mucho menos poniendo en entredicho la división de poderes, la división básica de ejecutivo, legislativo y judicial, y también discutir nuestro modelo de autonomías, ¿no? Nuestro modelo de órganos autónomos, que también quiere desaparecer muchos de ellos. En algunos podremos estar de acuerdo, sí, pero el problema es que cuando se plantea todo esto en abstracto, en este paquete de 20 iniciativas, pues nadie tiene la capacidad, o muy pocas personas tienen la capacidad, porque tienen que vivir atendiendo sus vidas, tienen que vivir trabajando, de ponerse a analizar cada uno de estos temas de forma pormenorizada, ¿sí? Pero se presenta todo este paquete de reformas para plantear esta idea de que apóyame para modificar la Constitución en este sentido porque te estoy prometiendo el paraíso. Te enreda todo ahí. Te estoy enredando todo, estoy creando ciertamente un problema de apreciación cognitiva. ¿Quién puede entender las implicaciones de todas estas reformas al mismo tiempo? Tienes que ser prácticamente un experto en derecho constitucional y el conjunto de la sociedad en realidad no lo es. Sí, y no tiene la obligación de serlo, pero quienes hemos tenido de alguna forma la posibilidad de formarnos en estos temas, pues tenemos la obligación de salir y hablar de la gravedad de este planteamiento, de esta manera de hacer las cosas, sí, porque la Cuarta Transformación, López Obrador, al utilizar la Constitución como este instrumento de propaganda político-electoral, la está dañando, le está socavando su legitimidad y está pervirtiendo el sentido que tiene la Constitución como un proyecto político de largo plazo que da estabilidad y sentido al conjunto de la sociedad. Porque la Constitución no es un proyecto político sexenal, la Constitución es un proyecto de país que está orientado a las décadas y a los siglos. ¿Sí? Y en ese sentido este proyecto de país, más que otra cosa, se enfoca a limitar el poder porque sabemos que el principal problema, y esto está estudiado y reflexionado por los grandes filósofos desde el siglo XVI, el gran problema de las sociedades modernas no es tanto lo que el Estado pueda hacernos o pueda darnos como prebendas, sino es todo lo que puede quitarnos cuando el poder queda desbocado, cuando no hay división de poderes, cuando no hay pesos y contrapesos, cuando hay una Constitución, que ese es un problema de la Constitución mexicana, que es demasiado flexible y que cualquier político irresponsable siente que puede meter cualquier cantidad de ocurrencias en el texto constitucional porque de alguna forma eso le va a dar más votos, lo va a hacer más popular. Estamos haciendo demagogia, estamos haciendo populismo con la Constitución y eso es algo que no debemos de hacer, es algo de una tremenda gravedad. Aunque también hay que reconocer que hace falta una reforma en varios aspectos, ¿no? Llevamos haciendo reformas desde el inicio del siglo pasado, llevamos 700 reformas a la Constitución. Ninguna tan sustancial como esta, ¿sabes? A ver, necesita ya dar un golpe de timón. A ver, habría que discutir en cada uno de estos temas, en qué sentido. Esos son temas parlamentarios regularmente para los cuales elegimos representantes. Elegimos estos representantes, esa es la lógica de los diputados y los senadores. Escogimos 128 personas o 500 en el caso de los diputados que van a dedicarse de forma exclusiva a dedicar su atención a la discusión, al análisis de estas problemáticas, porque el conjunto de la sociedad tiene que trabajar. Tiene que sacar adelante su vida. Y son temas tremendamente absorbentes, demandantes, que requieren atención, que requieren estudio, que requieren profundidad en el análisis. ¿Sí? Esto de tratar de ponerlo, la reforma a 20 iniciativas de reforma constitucional a los más diversos temas en la agenda político-electoral, es un acto de tremenda irresponsabilidad. ¿Sí? Porque nunca vas a poder lograr que toda la sociedad analice con la profundidad y la seriedad necesaria estas reformas. 20 reformas a decenas de artículos de la Constitución con implicaciones técnicas bien complejas.
Sí, y estoy hablando en lo general. En lo particular, por ejemplo, esta idea de que es que vamos a elegir por votación a los magistrados, a los jueces y a los ministros. No, eso es demagogia. Eso no pasa más que en un solo país del mundo, que es Bolivia, y no estoy seguro de que lo queramos ver en algún otro país, particularmente en México, porque, por ejemplo, la judicatura, los jueces, es una responsabilidad técnica, no política, donde se trata de aplicar lo que dicen las leyes, ¿sí? Con base en un conocimiento del derecho que haya sido validado a través de filtros, exámenes, concursos de oposición, como lo pensamos idealmente, y no a través de la demagogia política de ver quién reparte más despensas en las colonias, como pasa con otras representaciones públicas, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que atender con gran seriedad, particularmente que nos importa que el judicial sea un mecanismo además contramayoritario, porque el poder judicial no se trata de tomar decisiones populares. El poder judicial se trata de tomar decisiones conforme a derecho, que muchas veces pueden ir en contra de la voluntad mayoritaria, ¿sí? Y si elegimos ahora políticos en el sentido electoral, en el sentido de gente que se dedique a quedar bien y ganar aplausos fáciles para ocupar cargos en la judicatura por la demagogia, que además está planteada la reforma para que fundamentalmente sean funcionales al régimen, para que sea el presidente quien ponga los candidatos, y pues si yo pongo todos los candidatos, pues el que quede va a ser de mi bando, ¿estamos de acuerdo? Pero independientemente de eso, si yo meto políticos a la judicatura, pues lo que estoy haciendo es politizando la impartición de justicia, y entonces cuando politizo la impartición de justicia ya no va a ser imparcial, ya no va a ser técnica, ya no va a ser apegada a derecho, sino que va a estar ideologizada. ¿Sí? Va a estar tendiente a una orientación ideológico-política, y los ciudadanos ya no van a poder esperar que los tribunales se respalden en una idea de imparcialidad y aplicación del derecho, sino que habrá que esperar que te resuelvan conforme a la ideología política del partido gobernante en turno. Otra vez estamos haciendo demagogia. Lo que queremos en realidad en nuestra sociedad a través de los mecanismos constitucionales es que el poder esté dividido, que haya imparcialidad en el judicial, que se dé un debate parlamentario en el legislativo y que el ejecutivo acate lo que se determine particular y administre los recursos públicos. ¿Sí? Eso es lo que se busca con el diseño constitucional liberal occidental, que está estructurado en prácticamente todos los países civilizados de Occidente, ¿sí? Pero esta idea de convertirnos en una república bananera a partir de la politización de nuestra propia Constitución, me parece que es algo que los abogados, los académicos, el foro jurídico en general, tiene que salir a denunciar con fuerza. Tenemos que protestar contra esta prostitución de lo que son los mecanismos constitucionales, de lo que es la propia Constitución, porque la Constitución no puede ser el rehén de los intereses políticos de un régimen, ni de un partido político, ni de un caudillo. La Constitución es un documento demasiado importante para dejarla en manos de los políticos, tiene que estar en manos de toda la sociedad. Oye, hay varias personas que están opinando, nos sigue mucha persona seguidora de la 4T y hay críticas. Tú eres Centrón, por eso también... Vengan todas. Dice Guillermo Macías, tu panelista de derecha, ¿verdad? Qué vergüenza sentirse agraviado cuando en ningún lado dice que se tenga que hacer la ceremonia de Querétaro. El presidente puede hacer la ceremonia en cualquier parte de México. A ver, vamos con ese punto. Es un tema simbólico, ¿sí? A mí no me molesta que me digan derecha, izquierda, centro, ultra, lo que quieras. El tema no son las etiquetas, el tema son las razones de fondo. Sí, vamos a ver, este tema es un tema importante, el tema de los símbolos en una república. Porque cuando hablamos de que se festeja la Constitución, se festeja la subordinación de todos los poderes públicos a la Constitución, ¿sí? No porque haya un agravio, porque seamos sinceros, ¿de dónde viene todo esto y por qué el día de ayer fue tan políticamente relevante? Porque esto viene del año pasado, porque el presidente el año pasado se sintió agraviado porque la ministra de la Corte, la ministra Piña, la presidenta, no se levantó cuando él llegó, ¿sí? Porque él, al aparecer en su lógica, tenía que subordinarse a su presencia, a su investidura, pero en una división de poderes, tanto la presidenta de la Corte como el presidente de la República y los presidentes de las cámaras tienen exactamente el mismo rango y jerarquía. Pero como el año pasado pasó eso, este año había que hacer el desplante a la ceremonia y además había que utilizar la fecha para politizar este tema de las reformas constitucionales, y a partir de ello
sacar una raja política para poder impulsar a la candidata del régimen, ¿no? Eso es lo que se está haciendo con estas reformas, ¿sí? El presidente se está metiendo a la campaña a partir de construirle la plataforma política a su candidata, prostituyendo un mecanismo de reforma constitucional que está pensado para tener discusiones serias y de fondo, y no para discusiones electoreras, discusiones demagógicas, que además perviertan el sentido de los instrumentos constitucionales. Pero vengan más preguntas. Perfecto. Bueno, hay algunos otros comentarios aquí de la gente. Dice, qué buen disfraz se avientan este gobierno panista en campaña electoral, con sus disfraces de los mejores en sus programas de apoyo, seguridad y de salud. Cuando vivimos otra realidad, ya no les será tan fácil continuar con sus mentiras. Estamos bien despiertos e informados, opinan. Otro comentario más. Dice, felicidades. Ya se me mueve. Buen día, una pregunta en buen plan, ¿por qué su pausa dura más de 10 minutos y en la 92.7 solo 4 minutos? ¿Quién regula dichas pausas? Ahorita contestamos esos temas técnicos. Felicidades a su invitado, dice la misma persona. Sobre la Constitución puso en su lugar a los abusivos del poder, lo que estás mencionando. Y bueno, también hay otra persona. Dice, buenos días, Betsy Obed, equipo C, excelente noticiero. El sistema judicial actual no funciona porque solo sirve para liberar y amparar criminales. A ver, eso hay que discutirlo con propiedad en cada caso. Tenemos que revisar, obviamente, cómo se imparte justicia siempre. Eso tiene que estar permanentemente en discusión. Pero eso no se hace con demagogia. Eso se hace con análisis técnico, con foros en la judicatura, en la academia, en el propio legislativo, pero no a partir de una reforma que pretenda descabezar a todo el sistema judicial, o peor, subordinarlo, porque se está planteando la aniquilación del Consejo de la Judicatura y la subordinación general del Poder Judicial a una nueva Inquisición Judicial que lo que va a hacer subordinar a toda la administración de justicia para que tengan terror y a resolver en contra del régimen. Eso es el Tribunal de Justicia Disciplinaria que se está planteando por parte de la 4T, ¿sí? Entonces, si politizas la institución judicial, y además la subordinas a través de un mecanismo de control que es una inquisición judicial para cortarle la cabeza a todos los jueces incómodos, ¿qué juez se va a atrever a resolver en contra del gobierno? Y ese es el gran problema que tenemos, ¿sí? Y ese es lo que tenemos también que señalar, porque luego siempre el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones, ¿sí? Con bonitas ideas, con la idea de hecho, si te fijas ayer en la ceremonia que hace López Obrador, hay muy pocas razones técnicas, de hecho no hay ninguna. Todo lo que hay es esta retórica histórica respecto de la Constitución del 57 y los sentimientos de la nación de Morelos que nos inspiran en nuestra hoja histórica. O sea, estamos discutiendo con retórica de hace más de 200 años lo que queremos modificar el día de hoy de nuestra Constitución. Eso es irracional y absurdo, ¿sí? Pero el problema es que con esta demagogia política lo que estamos logrando es que nuestra Constitución pierda su sentido, que es un sentido de construir un proyecto colectivo y de división y control del poder, que tenemos naturalmente que señalar y que denunciar, particularmente desde la sociedad civil. Bien, alguien te dice, ese resentido no sabe lo que dice, es puro golpeteo al presidente, lean todo y comprendan, dice. Admito el debate el día que quieran, a la hora que quieran, siempre en el foro de debate, porque siempre es muy abierto a los debates, ¿verdad? Excelente. Oye, entonces en concreto, ya para concluir el comentario, Alan Capetillo, ¿qué pronosticas para este mega paquete de reformas? Mira, seguramente no pasará porque las mayorías legislativas no están para eso, pero hay que llamar la atención al intento de manipulación, a la demagogia constitucional que es inherente a este intento de reforma que ha planteado ayer el presidente. Hay que denunciar su verdadera naturaleza, que no es discutir de fondo cómo modificamos para bien la Constitución de este país, sino es manipular a toda la sociedad. Sí, por ejemplo, en un último tema muy rápidamente, esta idea de que es que vamos a eliminar a todos los plurinominales, sí, porque son por los que nadie vota y porque la gente tiene derecho a elegir a sus representantes. Bueno, si eliminas a todos los plurinominales, con el 30% de la votación, Morena se puede llevar el 80% de la representación en Cámara de Diputados. 30% de los votos, 80% de representación. ¿Queremos eso?
¿Me explico? Esas son las consecuencias de no pensar y no discutir bien el modelo de una constitución y dejarnos llevar con la demagogia. Eso es lo que nos explica. Porque nada más te venden la idea de que es que vamos a eliminar a esos malditos vividores políticos. Sí, pero que sí son, ¿no? Que sí probablemente lo son, pero también representan algo y también son un contrapeso. ¿Sí? Y la sociedad mexicana es plural y diversa. Y esta idea de que con el 30 o 40% de los votos se pueda llevar el 60, 70, 80% de la Cámara, que es lo que pasa con el sistema de mayoría relativa, ¿sí? Eso es absurdo, eso es irracional, porque también hay gente que piensa distinto, ¿sí? Pero si tú crees que puedes controlar a tu base política con base en despensas, en dádivas, y que puedes tener garantizado el 20 o 30% de la votación, pues claro que quieres ese sistema, porque es el que te conviene para mantener el control político del régimen. Bien, ¿sí? Entonces ves muerta la propuesta. La vemos, yo creo que no va a ningún lado, pero tenemos que discutir para que no haya una perversión constitucional en el mediano plazo, particularmente con términos electorales, qué es lo que se está intentando hacer con la Constitución y qué es lo que una Constitución verdaderamente es. Eso es lo que tenemos que reivindicar y tenemos que esforzarnos desde la sociedad civil, desde la academia, desde los medios de comunicación, quienes tenemos la fortuna de tener espacios de voz pública, en reivindicar la importancia de mantener nuestra Constitución en lo que fundamentalmente siempre es, y no es un mecanismo de propaganda política, es un mecanismo de control y división del poder. Muy bien. Alan Capetillo, tenemos pendientes pláticas, después te invitamos, ahorita ya no hay tiempo, tengo que mandar a pausa, pero gracias por el análisis. Mi estimado Bet, siempre un gusto saludarte y a tu auditorio. Gracias a Alan Capetillo. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es el informativo de la mañana. 6 grados centígrados en la temperatura, 4 de sensación térmica. Abríguese bien, ya volvemos. La noticia como debe ser. Ser informativo de la mañana.